Cordial saludo, apreciadas profesionales en formación. Lo que les voy a mostrar a continuación es un formato básico que utilizo yo, sin embargo, para analizar información. Yo considero que el profesional siempre debe tener a la mano una forma de seccionar muy bien la información para el análisis. Esto que les estoy mostrando, como les digo, no es una camisa de fuerza, simplemente es una forma en la que yo hago las cosas que me parece ordenada, porque creo que el análisis parte de registrar la información importante, luego contrastar esa información importante y luego atar cabos entre unas y otras cosas. Yo creo que es como las cosas que considero que se deben hacer. No considero que un análisis parta de simplemente analizar aquí en la cabeza y no plasmar en un lugar, porque siento que si yo me convenzo, eso habla de que soy un profesional sobrado de alguna manera y eso no está bien. Para mí, personalmente, no está bien. Creo que esto debe aterrizarse en el papel y debo hacer unos análisis coherentes o en un instrumento como el que estoy viendo. Esto simplemente lo hice el periodo pasado para que mis estudiantes, mis practicantes pudieran ordenar mejor su información. Como tantas formas de hacerlo, cada uno tiene una forma, un instrumento particular. Esta es mi forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Partimos a hacer el análisis. Ustedes arrancaron por unas entrevistas donde tomaron información a través de las preguntas, donde tuvieron una observación no participante de aspectos donde la persona se movía, sudaba las manos, se movía mucho, los ojos, bueno, se ponía nervioso, de diferentes tipos de elementos. Hay una historia clínica que también nos dice algunas cosas, la familia nos dice algunas cosas, el contexto donde vive nos dice algunas cosas. Entonces, estos son como elementos básicos. Y pues las emociones también las podemos ver ¿dónde? Cuando estamos haciendo las entrevistas y hacemos preguntas particulares que tocan a la persona y la persona en su comportamiento cambia o demuestra una emoción. Eso también. Entonces, digamos que hay varias cosas. Esto podría ser tener más información, por eso les digo que esto es un formato muy básico, pero es un instrumento que a la hora de que alguien les pregunte a ustedes, por ejemplo, siempre hay que tener un instrumento, porque a la hora de que un profesional les diga a ustedes, ¿y cómo hizo usted para hacer el análisis de esta información? Pues usted va a tener una forma de identificarlo. Rápidamente, para que esto no sea tan largo, ¿cómo se diligenciaría esto? Muy fácil. Yo, Edwin Salazar, ¿cómo lo haría? ¿Listo? Arrancamos por la familia. Entonces yo empiezo a hacer, si cuando hice preguntas sobre la familia, encontré algo que para mí es importante o que marca, por ejemplo, padres separados. Eso es un ejemplo, ¿sí? ¿Para mí es importante? Sí, para mí es importante. Para ustedes es importante. Recuerden que no hay que salirnos del contexto académico. Todo lo que vamos a registrar en esta tabla, en este caso, es para aportar al contexto académico. ¿Listo? No estamos siendo clínicos, sino vamos hacia el contexto académico, que es aprendizaje. ¿Cómo esto afecta a mi aprendizaje? Entonces, por ejemplo, si dentro de la familia me dijeron que no tiene hermanos, no tiene hermanos o es único en la familia. Si me dijeron que siente la necesidad de compañía porque no tiene hermanos, ¿no? ¿Por qué para mí sería importante esto? Porque es hijo único. Entonces lo que empezamos a plasmar aquí es lo que me dijo la persona que para mí es importante. Si, por ejemplo, dentro de las emociones, cuando me estaba hablando, se nota una emoción en particular, como por ejemplo tristeza, mmm, al recordar un evento del pasado. ¿Qué evento? Hay que poner acá el evento. Un evento del pasado. Por ejemplo, y aquí le voy a poner dos puntos y entre comillas le voy a poner, por ejemplo, en el colegio mis compañeros me trataban mal, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué me dice a mí? Un tema de afecto, me está hablando de un tema emocional. Entonces, si por ejemplo dentro de los comportamientos resulta que al preguntarle sobre sus temas académicos o sus temas académicos, me dijo, me pone nervioso hablar en público.
y mientras está diciendo eso está teniendo un comportamiento nervioso o algo así. Si por ejemplo al hacerle preguntas como, em, por ejemplo, comunicación con cómo te sientes comunicando, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? ¿Cómo te sientes al trabajar de forma colaborativa? Y aquí le pongo entre paréntesis, no le gusta físicamente, demuestra incomodidad. Entonces, ¿eso qué me está diciendo a mí? No le gusta trabajar con otras personas, le incomoda o ha tenido experiencias difíciles con las dos personas. En la historia de clínica, si en la historia de clínica em, usted la pidió y resulta que salió un trastorno o está en un tratamiento y demás, trastorno o síndrome de lo que le haya dicho la información, ¿no? Entonces lo que empiezo aquí es a plasmar cosas importantes que sean relevantes para el análisis y que a mí me digan algo que puede estar afectando el contexto académico. Volvemos al punto. Listo, ya lo diligencié. Saqué los puntos importantes y los seccioné en cada parte. Ahora, ¿qué vendría? Después de esto, entonces empiezo a observar qué de cada cosa me afecta este tema. Entonces, para ir seccionando la información. Entonces, por ejemplo, si tiene padres separados, ¿qué puede estar afectándome? Entonces podría decir yo, asumiendo, no es una hipótesis, es un vacío emocional. Entonces tengo que buscar en la teoría que cómo, ahí es donde entra la teoría, ¿no? Entonces, cómo esto, la separación de los padres, afecta el contexto académico. Y voy a encontrar muchos elementos importantes. Entonces, esto puede llegar a afectar. Entonces, busco en la teoría y aquí lo que hago es argumentar. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, en el tema nervioso. Me pone nervioso hablar en público. Eso dijo la persona. Entonces, acá yo reviso si dentro de la teoría, por ejemplo, dentro de el aprendizaje metacognitivo, que es el que tiene que ver con aprendizaje, se está viendo afectado algo. Entonces, ¿qué componente metacognitivo? Puede ser el tema emocional, puede ser el tema comportamental, ¿sí? Entonces empiezo a buscar desde la teoría y a qué argumento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Aquí puedo poner dentro del aprendizaje metacognitivo, podemos encontrar, por ejemplo, falta de autoestima. Estoy aquí como inventando. O de seguridad, no sé, ¿sí? Entonces, listo, ya lo contrasto con la teoría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí abajo dice, al hacer una pregunta, ¿cómo te sientes trabajando de manera colaborativa? Y la persona manifestó que incomodidad, se siente incómodo, entonces acá, ¿qué componente cognitivo o metacognitivo o emocional dentro del comportamiento puedo encontrar? Bueno, ¿cómo le quito los nervios? La persona suda, la persona no suda, la persona, bueno, ese tipo de elementos, ¿cierto? Cuando yo ya termine de contrastar cada uno de los elementos que para mí fueron importantes, bueno, no todos los elementos que están en esta tabla van a ser importantes para su análisis, puede que no, entonces por ejemplo puede que no tiene hermanos, como dice acá, no sea significativo para lo que usted vea. Entonces, ¿usted cómo hace para determinar aquí qué es como relevante para su práctica en este momento? Cuando usted nota que, por ejemplo, aquí se pone muy nervioso al hablar en público, que emocionalmente aquí, cuando dijo algo, emocionalmente se siente triste porque no puede exponer. Y aquí en esta otra resulta que tiene un trastorno que tiene que ver con este tema, o en el contexto donde vive, o en el tema educativo, por ejemplo, en el colegio dijo
que fue porque que en algún momento sintió que lo humillaron cuando hizo una exposición. Entonces empiezo a atar cabos entre un cuadro y el otro. Hay un estudiante que usaba una herramienta bien interesante y es que cogía y plasmaba o colocaba un color acá. Entonces, las amarillas, todas las amarillas, amarilla acá, me determinaban un elemento en particular. Recuerden que ustedes están analizando dos aspectos, que es lo máximo que les estamos sugiriendo acá. Entonces, el primer aspecto, bueno, digamos que me pone nervioso. Entonces estamos hablando de un tema de comportamiento. Y por aquí hay otro que también lo voy a resaltar amarillo porque se parece mucho a este. Entonces veo los comunes. Entonces, por ejemplo, ese, bueno, asumiendo, ¿no? Que este fuera un tema de comportamiento muy relacionado con comportamiento, no estoy diciendo que sea igual. Entonces, cuando yo empiezo a revisar mi tabla, encuentro que aquí los que más se ven resaltados es un tema de comportamiento que tiene que ver con falta de autoestima, que lo puedo ver aquí en esta parte, lo puedo ver aquí en esta otra, es un ejemplo, ¿no? Y lo puedo ver aquí en esta otra. Entonces, cuando ya es tan renuente el tema de falta de autoestima vinculado a varios de los criterios acá en la tabla, entonces yo ya puedo decir que eso es algo significativo a lo que le tengo que prestar atención como profesional. Los colores funcionan, los pueden hacer así, como para seccionar y determinar qué comportamientos o qué emociones o qué pensamientos son tan renuentes. Ojo con los pensamientos porque los pensamientos son importantes. Y esta tablita, lo que les digo, o sea, uno, arrancan por plasmar la información que ustedes consideran que es importante. Dos, involucrar un poco la teoría, qué dice la teoría con respecto a este aspecto. Luego seccionar por colores, y aquí hay un amarillo, y aquí hay un amarillo, y aquí hay otro amarillo que tiene que ver con autoestima. Entonces, ojo, le tengo que prestar atención porque algo está pasando acá. ¿Listo? Y tercero, ya entonces ya tengo cómo armar mis criterios y escoger dos de los más comunes o de los que más afecten. ¿Listo? Que entonces en el tema de, por ejemplo, me pone nervioso hablar en público, acá. Y aquí en el contexto académico resulta que me va mal en las exposiciones, dijo la persona, por ejemplo. En video, por ejemplo, porque estamos hablando de una plataforma virtual, estoy suponiendo. Listo, entonces, ¿qué dice la teoría con respecto al tema de la falta de autoestima? Por ejemplo, cómo Goleman desde un aspecto teórico podría decirme que esto llega a afectar a la persona y que hay que prestarle atención. Entonces, bueno, entonces acá, por ejemplo, podría unirse esto con otro color amarillo. De pronto este de tristeza al recordar un evento del pasado, del colegio mis compañeros me trataban mal, por ejemplo, esta, le puedo poner otro color y esta se me relaciona, bueno, aquí hay que buscar también en la teoría por qué pasa eso, qué quieren. Y acá, bueno, que hay un vacío emocional porque de pronto sus papás lo trataban mal o sus papás se separaron y ahí es donde está la conexión. Entonces esta y esta se parecen mucho y así es como digamos, es una forma, una de las tantas formas en las que ustedes pueden encontrar un buen análisis y corroborar una cosa. Entonces de aquí, por ejemplo, se podría desprender un vacío emocional, digo yo. Estoy hablando aquí, suponiendo, ¿no? Y un tema de autoestima y ahí ya hay dos criterios. Entonces, ¿cómo van a descubrir eso? Haciendo el análisis. Primero, arrancando por plasmar aquí lo más importante, después contrastar un poco con la teoría. Recuerden, al hablar de aprendizaje, al hablar de contexto educativo, estamos hablando de habilidades metacognitivas, donde también está involucrado lo emocional, y es a donde le vamos a apuntar, que tienen que tener en cuenta, aunque no estemos hablando de un cognitivo conductual en furor, sí les recomendamos a nivel general que tengan presentes pensamientos que las personas hayan evocado en sus entrevistas, emociones que hayan demostrado al hacerles una pregunta o comportamientos que les hayan mostrado, porque pues no es netamente cognitivo, pero por ejemplo el constructivismo les va a permitir a ustedes abordar una habilidad cognitiva. No estoy diciendo que se casen con el constructivismo, pero sí que encuentren una habilidad cognitiva que puedan trabajar y si es cognitivo, pues aterrizarse en un pensamiento, en un comportamiento, en una emoción, les va a ayudar a ustedes a tener como más claro cómo ayudar al estudiante. Es, digamos que eso, el ver pensamientos, comportamientos, emociones, no necesariamente los va a enfocar en el contexto o en el ámbito cognitivo-conductual. Muchas gracias.